Hola, ¿qué tal? Estamos a unos segundos de dar inicio a esta transmisión de este webinar que hemos preparado para ustedes. Perfecto. Buenos días a todos. Me da mucho gusto coincidir en este espacio que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos a este webinar preparado por el Observatorio de Innovación Educativa. Mi nombre es Rubí Román y el día de hoy está con nosotros el profesor Francisco Ayala, que muy amablemente nos compartirá su experiencia en el tema de aprendizaje basado en retos. Previamente recibimos muchas preguntas de su parte. Nosotros nos dimos a la tarea de revisar cada una de sus preguntas e ir concentrando aquellas por tema. El profesor Francisco nos irá compartiendo su experiencia y dando respuesta a cada una de sus preguntas. Para participar en este webinar, pueden escribir directamente en el Facebook del observatorio o a través del formulario de preguntas. Nosotros iremos captando sus dudas. Perfecto. Bueno, como su tiempo es oro, y queremos aprovechar al máximo este espacio, doy la bienvenida al profesor Francisco Ayala. Muy bien, muchas gracias, Rubí. Muchas gracias a ti y a Paulette por la invitación y por el apoyo que me han dado para esta sesión. Y bueno, voy directamente sí a contenidos. La invitación tiene que ver, creo que por ahí va la decisión, por el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años con respecto a nuestro modelo curricular en el Tecnológico de Monterrey, y donde la parte de los retos juega un papel fundamental. Y creo que eso nos ha acercado mucho a hacer preguntas, a buscar información, a tratar de integrar el mejor modelo, si bien en este caso de educación profesional, que es nuestra área, pues también es un modelo en el sentido del abordaje de los retos y el aprendizaje que puede aplicar a diferentes niveles. Entonces, hemos preparado una presentación. Yo quisiera partir como en dos momentos esta sesión. Una primera parte donde yo quisiera dar como un marco de referencia con respecto a esto del aprendizaje basado en retos. Y luego, bueno, ya preguntas y respuestas. Como decía Rubí hace un momento, hemos recibido muchas preguntas. Por ahí ya se ha dado a la tarea de cuidar ahí, seleccionar las más representativas, pero definitivamente la participación de ustedes es fundamental. Y pues de entrada agradecer su interés y su tiempo para compartir en este espacio. Voy a compartirles ahora la presentación y vamos a ir avanzando poco a poco con respecto a esta temática. Quiero señalar, insisto, que no es la intención ser solamente expositivo, sino que podamos compartir lo que hemos elaborado, lo que hemos trabajado, pues también como modelo curricular. El punto sí de arranque finalmente es la conceptualización con respecto a cómo nace esto del aprendizaje basado en retos. Este es un planteamiento que a mí me parece como bastante integrador en el sentido genérico. Sí, a ver, cuando hablamos sobre retos aplicados a un proceso de enseñanza-aprendizaje, en un sentido genérico y amplio, deberíamos estar pensando en esto, un modelo de carácter pedagógico, es decir, un modelo que nos da la posibilidad de abordar espacios de enseñanza-aprendizaje, donde el alumno juega un papel fundamental, se le involucra de manera activa en una situación de una problemática de carácter real y que además sea relevante en cuanto a la vinculación que le pueda permitir al entorno. Esto implica, pues, la definición de un reto con ciertas características o la elección o el diseño de un reto. Aquí podríamos ya empezar a pensar en algunas categorías. Una cosa es elegirlo, otra cosa es diseñarlo, ¿sí? Ese reto. Lo que definitivamente permitiría a los alumnos el ejercer una actividad de vinculación con respecto a la necesidad de la resolución de ese reto
y, por lo tanto, hacer significativos los aprendizajes que sean necesarios para lograr esa solución. Si ustedes están en el ámbito de educación ya de un tiempo, un concepto que es común para todos nosotros es el del aprendizaje significativo. Es decir, se ha insistido en los últimos años, yo podría pensar en los últimos 20, 30 años, por ahí, mucho en hacer significativos los aprendizajes para los alumnos. ¿Qué significa hacer significativos los aprendizajes para los alumnos? Pues definitivamente que tengamos por ahí la oportunidad de que para el alumno tenga sentido lo que está aprendiendo en su vida, sí, que tenga una significación en su realidad, que tenga una significación en su práctica, que tenga una significación en su vida. El aprendizaje donde utilizamos retos, pues de manera natural, esperaríamos que esos aprendizajes que tenga que realizar el alumno para poder abordar el reto fueran siendo significativos para él en la medida en que se va dando ese abordaje. Entonces ahí tenemos una premisa sustancial que tiene que ver finalmente con que para que este proceso de abordaje del reto tenga realmente sentido en el alumno, tendríamos que seleccionar retos donde tuviera que encontrar la posibilidad de aprender cosas, ¿sí? Contenidos de carácter conceptual, de carácter procedimental y vivencias que le permitieran esa parte de lo actitudinal, que fueran significativas para la vida del alumno. Pensamos que eso es parte de la definición fundamental de este proceso. Hay algunas interpretaciones distintas con respecto a esto de los retos que voy a abordar más adelante, pero de entrada yo quisiera que se quedaran por ahí con esta premisa. Si bien es una forma de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una forma de abordarlo en función de la elección, definición o diseño de un reto, sí, que permita a los alumnos el logro de ciertos niveles de aprendizaje en un contexto dado de solución del reto, que sean realmente significativos para su formación, independientemente del nivel escolar en que esté participando el alumno. Para un alumno puede ser particularmente significativo si se está formando en el ámbito profesional o para un alumno del primaria para aprender los elementos de carácter así conceptual básico, para la matemática, por ejemplo, pues también esperaríamos que tuvieran sentido en función de esa significación que les diera ese reto que se le pusiera a su nivel. Pido disculpas por la tos. Bien, esto nos lleva también a pensar en este contexto, pues, de lo que hemos denominado aprendizaje vivencial. Es decir, finalmente el reto busca que el alumno viva en la experiencia más directa la posibilidad de entender esa realidad o de ver esa vinculación de la manera más directa en el sentido de aplicar esos contenidos sobre esa realidad. Entonces pensaríamos que cuando aplicamos un reto estamos generando para el alumno esas oportunidades de aplicar lo que está aprendiendo en una situación de realidad, que pueda enfrentarlo como una posible solución a una problemática o más problemáticas asociadas con ese reto, donde hay descubrimientos por parte del alumno finalmente con respecto a soluciones a la situación retadora que se le ha presentado, pero sobre todo, otra vez, con este contexto de que sea asociado con aprendizajes que le sean significativos. Un reto cobra sentido para el alumno en la medida en que está seleccionado en función de los aprendizajes que se pueden lograr a través del mismo. Es decir, el reto no es un fin, el reto es un vehículo, ¿sí? El reto es una vía para lograr los aprendizajes. Esto en nuestro contexto de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sí, aquí quisiera invitarles también a pensar en esto como una premisa más. No es el reto por el reto mismo, no es el reto por lo difícil, no es el reto por la frustración que pueda presentar los alumnos, que por ahí hay una pregunta asociada con esto. El reto tiene sentido en la medida en que se convierte en una vía, en un vehículo posible para lograr los aprendizajes que estamos deseando para ese alumno, lo que por diseño decidimos, por diseño curricular, decidimos que sería lo más oportuno aprender para ese nivel de desarrollo del alumno. En este aprendizaje vivencial, bueno, si bien es una perspectiva con respecto a cómo se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues el reto se convierte en esa posibilidad de la vivencia, donde se da la experiencia que pueda dar esos aprendizajes, donde se detonan procesos de carácter cognitivo en el alumno que le permiten aprender
y donde aplica, sí, en el sentido otra vez de la conducta, del comportamiento que le permite resolver los retos, pues aspectos de carácter procedimental que son también significativos en su proceso de desarrollo. Pensemos entonces, si sintetizo hasta este momento y de una manera muy, muy general, ¿sí? Primero, que el reto se selecciona, se define o se diseña en función de lo que queremos desarrollar en los alumnos en cuanto a aprendizajes según el momento de formación por el que esté pasando. Eso para nosotros es como fundamental o debe ser fundamental. Que este reto está asociado con la perspectiva que nos da el aprendizaje de orden vivencial, donde el sujeto a través de la experiencia o de la vivencia de esos retos, pues tiene esas posibilidades de hacer esos aprendizajes significativos para su vida. Significativos según el momento de desarrollo que esté viviendo el alumno y el enfoque de formación que está recibiendo en ese momento. Muy bien. Si lo pudiéramos plantear así, en función de por qué retos o para qué retos se podrían ser útiles, lo que estamos buscando es aprovechar ese interés que se pueda despertar en el alumno para darle ese significado práctico y de sentido lógico a la educación que está teniendo, a los aprendizajes que está teniendo. Un elemento que no he mencionado y que considero que es fundamental, maestras, maestros, colegas que están ahora haciéndome el favor de estar en esta sesión, es que tenemos que tener claro que nos estamos enfrentando a alumnos totalmente distintos a los que teníamos hace algunos años, independientemente del nivel educativo en el que estamos participando. Si yo participo en nivel superior, hace 10 o 15 años recibí alumnos con características distintas. Pero yo estoy seguro de que si ustedes, o algunos de ustedes participan en el nivel básico y dan clases en la primaria, estoy seguro de que las demandas que tienen los niños hoy cuando van a sus salones de clase, si lo que piden, lo que quieren saber, lo que quieren escuchar, el nivel de atención, se ha modificado también significativamente. Es decir, nosotros podemos pensar o debemos pensar que nos estamos enfrentando a sujetos con demandas, intereses, capacidades distintas a las que teníamos hace algún tiempo. La queja que yo escucho constantemente de parte de profesores es que los jóvenes ya no ponen la atención que ponían antes. Los niños o los jóvenes también no pueden mantener la concentración en una exposición o no pueden mantener la concentración en una clase. Bueno, los retos es un gancho maravilloso, sí, donde otra vez, en el momento que se presenta al alumno la posibilidad de replantear algo, la posibilidad de reentender algo, se va a entrar en ese proceso de interés significativo por lo significativo que puede ser lo que está presentando. Evidentemente, al momento en que están trabajando con respecto al reto, que puede ser de manera individual y que puede ser de manera colaborativa, los alumnos están desarrollando a más habilidades o habilidades que van más allá del mero contenido que requieren para resolver el reto. El tomar decisiones juntos, el poder discutir con respecto a una temática, las capacidades de escucha y de comunicación en el momento de poder expresar las perspectivas, la indagación de información para poder resolver lo que se está presentando como retador, pues es parte de esas competencias que son fundamentales en su proceso de desarrollo. La posibilidad de trabajar con colegas, alumnos de la misma área de formación o de otras áreas de formación, tomar decisiones juntos, arriesgarse a hacer un planteamiento, ¿sí? El tomar decisiones asociadas con implicaciones de carácter ético, el poner en juego competencias de carácter fundamental para el ejercicio de liderazgo, se dan en la medida en que tienen posibilidades de enfrentar situaciones que les sean retadoras. Entonces, cuando hablamos de retos, no estamos nada más hablando de un problema que tenga que resolverse. Estamos hablando de un constructo que, insisto, nosotros definimos, identificamos en la realidad o diseñamos con la intención de tener un impacto de carácter formativo en los alumnos, de jalar de su interés, de traerlos finalmente a lo que sería la posibilidad de aprender ciertos contenidos y bajo la premisa de que en el momento en que empiezan a trabajar en torno a la posible análisis y discusión de lo que está sucediendo en torno a la solución que pueda tener esa situación retadora, no solamente están aprendiendo contenidos asociados con la temática que les trae a la resolución del reto, sino que la misma dinámica de interacción que tienen
con sus colegas, compañeros, para poder resolver esa situación, es parte de la adquisición de esas competencias. Esas competencias que les permiten finalmente un trabajo colegiado, colaborativo, multidisciplinario, que finalmente es formativo en su desarrollo. Esta premisa, maestras, maestros, creo que es fundamental tenerla consciente nosotros, primero, de que estamos formando más allá de los contenidos propios a nuestra disciplina, si yo doy historia o si doy matemáticas o si doy psicología, y que al momento de trabajar con el reto abrimos las posibilidades de formación del alumno, no nada más a la parte disciplinar, sino a lo que tiene que ver directamente con su formación como profesionista o con su formación como ser humano en su proceso de desarrollo. Sí, insisto que estas competencias no son solamente del ámbito profesional. Nuestros pequeños en las secundarias, en las primarias, pueden desarrollar también evidentemente esas competencias que los prepararán mucho mejor para el desarrollo en su vida de educación superior. Sigo avanzando. Podríamos pensar entonces, y aquí creo que esto es interesante, la puntualización, si el reto es una técnica didáctica o no. Al principio hablábamos de una perspectiva de carácter pedagógico, ¿sí? Y aquí yo lo planteo, bueno, entonces si esta perspectiva de carácter pedagógico la pudiéramos plantear como una técnica didáctica, pues podría tener sentido, ¿sí? O también podría tener sentido si lo pensamos como una estrategia de diseño curricular, que es como nosotros en el Tecnológico de Monterrey la hemos tomado en los últimos años. Una técnica didáctica podríamos plantearla como ese recurso que tenemos los docentes para llevar a la práctica, ¿sí?, un proceso que esté debidamente planeado por pasos, con una secuencia lógica y que responda a una estrategia que tengamos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe aquí el aprendizaje colaborativo y todas las técnicas didácticas asociadas a esto. Cabe aquí el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, el Problem-Based Learning, el aprendizaje orientado por proyectos o basado en proyectos, el POL, es decir, el Project Oriented Learning. Es decir, puede caber el método de casos también en este proceso. Es decir, todas las técnicas didácticas, los elementos que tienen son una secuencia de pasos que tienen un orden lógico, que tienen la intención finalmente de responder a una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Hasta ahí creo que podemos pensar entonces que los retos pueden quedar insertados en esta definición de técnica didáctica. Lo que buscamos al aplicar una técnica, bueno, tener es una estructura secuenciada, por ahí también se les han llamado secuencias didácticas o secuencias de aprendizaje. Tenemos una forma ordenada de llevar adelante un proceso con pasos muy concretos que al ser planteados, ser estructurados, van guiando nuestro proceso y las acciones que tenemos que seguir con respecto a los objetivos de aprendizaje que tengamos planteados. Ahí, en ese momento, estamos practicando una técnica didáctica. Ahora, aquí cabría que preguntarnos entonces algunas cosas. Y aquí quisiera compartir una tablita que elaboré hace poco tiempo, hace un año y medio, 2 años, donde trataba de explicarles a profesores también la diferencia entre lo que podría ser el reto como una técnica didáctica y el reto en un diseño curricular. Yo creo que esto está puesto aquí para discusión. Definitivamente no es algo que se ha acabado, pero está para discutirlo. Colóquense ustedes en su nivel de práctica. Si dicen, no, es que yo trabajo en una primaria, no es que yo trabajo en educación con el área de salud, es que yo trabajo en educación superior, yo trabajo en secundaria, hasta en preescolar es aplicable esta parte. Sí, cuando hablamos de reto en la técnica didáctica, estamos pensando finalmente en esos pasos. ¿Sí? Una secuencia de pasos donde está así preestablecida y por diseño para seguirse y lograr los objetivos que tenemos planteados con el aprendizaje. Entonces, hay una introducción, se plantea el reto, el nivel que corresponda, ¿sí? Los alumnos hacen una indagación. Estoy poniendo un ejemplo, la secuencia didáctica puede ser distinta, pero los alumnos hacen una indagación o hacen una lluvia de preguntas, hacen luego una indagación. Después de esta indagación traen una serie de planteamientos, se genera un prototipo con respecto a lo que están presentando los alumnos y finalmente se llegan a hacer propuestas con respecto a la resolución del reto que se esté planteado. Entonces, la organización sigue esa secuencia, si la vemos desde acá. Cuando hablamos en el diseño curricular, e insisto, que es lo que hemos estado haciendo nosotros ahora, sin descartar la dinámica que está planteada en la parte de organización para la técnica didáctica, pero pensada más allá, en donde lo estoy planteando como diseño curricular, pues es
la selección de una situación, de la realidad, en torno a la cual estamos buscando, podemos organizar conocimientos y actividades de aprendizaje. Es decir, no es una intención de pasos a seguir, sino por una estrategia yo elijo una serie de retos que tienen una intencionalidad específica con respecto al desarrollo de conocimientos, contenidos muy concretos de carácter conceptual, de carácter teórico, actividades de aprendizaje que tienen que ver a la práctica y además, bueno, esa estructura y organización puede ser variables en función de la calidad o el tipo de reto que quiero plantear. Cuando digo que pueden ser variables, es que yo puedo tomar un reto de una situación muy concreta en una organización, una empresa con un problema en la cuestión de la logística para el almacenamiento. Y tengo alumnos del área de ingeniería industrial, estoy tomando un ejemplo, sí que van a intervenir en diferentes momentos con diferentes tipos de almacenamientos y diferentes propuestas de logística para abordarlas durante un semestre. Bueno, esto puede sonar a proyectos, no importa si a lo mejor la técnica de POL o de aprendizaje orientado por proyectos está utilizando como ese reto. Pero no lo estoy planteando como una serie de pasos en cortito. No es una técnica didáctica simple, es un proceso mucho más elaborado que está asociado con una estrategia curricular. Ahora, ¿qué características puede tomar el reto en cuanto a lo que sería la diferencia entre técnica didáctica y una cuestión de reto para diseño curricular? Cuando hablamos de técnica didáctica, el reto es mucho más acotado. Si los contenidos está limitado por los contenidos del programa académico, se diseña así como un vehículo para abordar esos contenidos y entonces, si lo estoy utilizando como una técnica didáctica, podría pensar, como lo señalaba hace rato en la secuencia, que lo acoto a lo que quiero desarrollar con respecto a estos contenidos. ¿Sí? Y no me muevo de ahí, es decir, yo tengo que vigilar eso y cuidarlo. Sin embargo, si me voy a la parte curricular, otra vez tengo que abrir perspectiva, tiene que ser un reto que cubra una serie de posibilidades de desarrollo en el alumno y que vaya más allá incluso de los contenidos que estén planteados para ese periodo, vamos a pensar para esas semanas, para esas temáticas o para ese semestre, y se selecciona de acuerdo, ¿sí?, a lo que podrían ser las competencias que se busca desarrollar en el alumno en ese periodo. En la parte de la técnica didáctica, no necesariamente está asociado con competencias, podría estar asociado, sí podría estar asociado si el diseño lo permite y el tiempo lo da, pero sería más factible que estuviera asociado al logro de objetivos de aprendizaje muy concretos que finalmente van a abordar o van a apuntar al desarrollo de lo que serían esas competencias, pero que definitivamente no es tan amplio como cuando se plantea en lo curricular. Espero estar haciendo claramente esa distinción. En nuestra práctica, maestras, maestros, colegas, ¿sí?, nos quedamos más en la parte del reto como técnica didáctica. Sin embargo, tenemos que tener toda la visión, ¿sí? Por eso planteo también la parte curricular. Cuando una institución toma el diseño de la parte curricular, tiene que abrir esa perspectiva, tiene que dominar la parte de la técnica que estoy presentando también, pero su visión se amplía, donde las competencias y el perfil de egreso de las competencias, bueno, cobran un papel fundamental como guías para la selección del tipo de retos que se puedan abordar. Avanzo. Aquí yo le pido a Rubí que si voy en tiempo, si me falta tiempo, ya ella me dirá. Sí. Cuanto a la operación, con respecto al reto en la parte de técnica didáctica, pues bueno, se puede tomar la decisión de hacerlo de manera individual, orientado pues a una temática de orden disciplinar. Y aquí, cuando hablamos de lo individual o la parte disciplinar, es porque podríamos pedirles a los alumnos que tuvieran como momentos donde pudieran abordar el reto como en una proporción acotada a su desarrollo en lo particular, y a lo mejor en otro momento ya la parte de la disciplina que podría estar revisándose en ese contenido, ¿sí? Una parte de desarrollo básico y otra parte orientado más a lo profesional. Cuando pensamos ya en esa parte de la operación, pues también tendríamos que pensar, cuando es lo curricular, que se trabaja más de una perspectiva interdisciplinaria, colegiada, ¿sí?, donde los docentes toman decisiones. En la operación, en la técnica didáctica, el profesor puede hacer la aplicación de su técnica en su taller, en su curso, sin problema. Acá tendríamos en lo curricular que tomar decisiones como grupo de docentes en un ámbito de formación muy concreta. Sí, nosotros somos los profesores que estamos desarrollando las competencias matemáticas en alumnos de la secundaria,
Bueno, nuestras discusiones con respecto al tipo de retos que podemos utilizar tienen un tono mucho más elaborado con respecto a la posibilidad de darlo desde la matemática asociada con otras disciplinas, con la física, por ejemplo, ¿sí? O con los principios de economía que ven en otra clase. Pero tendríamos que tener esa apertura a insertar retos que dieran esa posibilidad de lo interdisciplinario. En cuanto a requerimientos, pues en el caso finalmente de la técnica didáctica, pues están los contenidos y las temáticas que se tengan que desarrollar y lo que se va a abordar a través de la propia dinámica de la técnica, pero no tenemos que ir a otros elementos más elaborados, no se requiere una modularización, no se requiere una dinámica particular, más que los pasos en la secuencia como lo presentaba yo hace rato. Cuando hablamos de lo curricular, otra vez se abre la perspectiva. Tenemos que pensar finalmente en las competencias o los niveles de dominio que queremos desarrollar. Es necesaria la modularización de los contenidos. No se puede trabajar curricularmente cuando hablamos de competencias y retos en función de materias, ¿no? Las materias solas o las materias fragmentadas, como los currículums tradicionales, pues no lo podemos utilizar con la misma flexibilidad que daría el trabajar de manera modular. Y el sistema de evaluación toma un tono totalmente distinto. ¿Por qué? Porque lo que esté sucediendo en el reto tendría que ser suficiente para generar evidencias de que se están desarrollando las competencias que estamos buscando para ese periodo en particular. Muy bien. Este es el último apoyo con esta parte. Si ¿quién aplica el reto? Sí. En la parte de la técnica didáctica puede ser un solo profesor el que pueda aplicar o implementar la técnica sin problema, ¿sí? Pero en el caso de lo curricular, insistimos en la necesidad de lo colegiado. Por lo tanto es más complejo, ¿no? Implica que los profesores tomen decisiones, diseñen en conjunto, asesoren el reto y además se organicen para impartir los contenidos necesarios en cada una de las etapas. Una característica también importante en el diseño por currículum es que tendríamos que tener una clara diferenciación de los momentos de cada etapa del reto. Una etapa de carácter diagnóstico, otra etapa en la que se hace investigación, otra etapa, pueden ser diferentes, depende del tipo de reto. Una etapa en que se generen prototipos, una etapa en que se generen pruebas, no sé, habría que ver cada tipo de reto para poder atender lo que podría ser lo curricular. Y finalmente, ¿cuál sería la función del reto como está planteado finalmente cuando es por técnica didáctica? Está asociado a lo que serían los objetivos de aprendizaje y pues a desarrollar la experiencia, al vivir la experiencia de desarrollar habilidades a través de la vivencia que tenga los alumnos en el reto. Cuando se trabaja por lo curricular, el reto necesariamente está orientado a desarrollar subcompetencias que están alineadas al perfil de egreso de ese alumno, es decir, otra vez la elaboración es totalmente distinta. Insisto que cuando pensamos en nuestra práctica como profesores, por lo regular, nos acotamos y nos es de utilidad lo que está planteado en la parte de técnicas didácticas. Les comparto esto, que es una definición que nosotros, en función de mucho discutir y de trabajarlo con distintos colegas, nos atrevemos a plantear, ¿sí? Un reto para el modelo curricular con el que nosotros estamos trabajando ahora y sobre el que estamos diseñando, podría plantearse así. Es una experiencia de orden vivencial, ¿sí? Que está diseñada para exponer al alumno a una situación atractiva y desafiante del entorno. Es decir, es algo que le jale la atención. Recuerden lo que les decía hace un momento con respecto a que estamos trabajando con alumnos que tienen otras necesidades. No son alumnos que estén necesariamente esperando nuestra exposición en la clase. Por mejores expositores y profesores que seamos, tenemos que buscar cómo gancharlos en el mejor de los sentidos con respecto a los contenidos y a la información y a lo que tienen que aprender, buscando que sea significativo para su práctica y para su desarrollo. Entonces, es una situación atractiva y desafiante del entorno. Desafiante es una cuestión fundamental, ¿sí? Es decir, que el alumno lo jale a tratar de dar esa solución y que sea también del entorno, de lo real. Ahí ponía un ejemplo hace poco a unos profesores de preparatoria que ellos daban la materia de física y me decían, bueno, es que nosotros utilizamos retos, ¿no? Dice, por ejemplo, les ponemos un reto como que nos digan si el hombre araña está en un edificio y entonces tiene que saltar tantos metros hacia otro edificio,
pues tiene que lanzar una telaraña que tiene que tener una resistencia, porque el peso del hombre araña son 60 kilos, y entonces me tiran toda una historia con respecto a las telarañas yo no tengo nada contra los superhéroes, quiero aclarar esa parte, me cae bien el hombre araña, pero definitivamente un reto que esté planteado en función de la resistencia de la telaraña, del hombre araña para pasar de un edificio a otro, creo que puede ser atractivo para alumnos de un nivel muy básico, otra vez todavía sin ligarlos a la realidad, pero muy apegado a la fantasía. Cuando hablamos de retos en el sentido más de lo real, yo esperaría que pudiéramos acercarnos a situaciones de realidad. Otro profesor de física me decía que le había servido mucho, por ejemplo, una situación en la que había habido un accidente donde estaba un submarino, estaba hundido, y a los alumnos de su preparatoria en la clase de física les planteó el reto de qué hacer para poder sacar a flote ese submarino. Y realmente él me dice que se quedó sorprendido de que al lanzarles ese desafío de una situación de realidad, tomada de la realidad, es una situación problemática que está presentada en función de la realidad, la cantidad de información que sacaron los alumnos, lo comprometidos que se sentían finalmente con la posibilidad de tener fundamento para hacer esos planteamientos y poder tener una respuesta. Realmente fue muy interesante lo que me planteaba el profesor. Piénsenlo ustedes en función de nuestra propia realidad, es decir, la resistencia de los materiales, la forma de atender las situaciones problemáticas, pues está ahí en la realidad, ¿no? Hoy en la mañana veía por ahí, ayer en la noche, hoy en la mañana veía las noticias y veía este fenómeno impresionante, terrible, de lo que está sucediendo con los migrantes que están cruzando nuestra frontera en el sur y quieren atravesar el país para llegar a Estados Unidos. Estamos hablando de un desastre humano terrible, ¿no? ¿Cuántas cosas de la parte de la ética, cuántas cosas de la parte de lo social, cuántas cosas de la parte de la historia, cuántas cosas de la parte de la sobrevivencia de esa gente están en la posibilidad de que nuestros alumnos se comprometan con una realidad significativa como es esa gran problemática y con la propuesta de soluciones o una perspectiva más amplia en función de entender un fenómeno real que es bastante retador como para poder atreverse a plantear una situación desafiante? Claro que lo es, ¿no? Ahora, pensamos también que estos retos deben contribuir al desarrollo de competencias. Insisto, no es el reto porque sea difícil, es el reto porque desarrolla competencias disciplinares, competencias de carácter transversal en los alumnos. Cuando hablamos de transversal, estamos hablando de todas las competencias que debe tener un profesional, independientemente del egreso que tenga, ¿sí? Que sepa redactar, que sepa expresarse adecuadamente, que sepa lo fundamental en cuanto a la cultura. Bueno, también los retos deben contribuir a eso. No es una cuestión nada más que se acote cortamente a la disciplina, ¿no? Y definitivamente que haya posibilidades de aplicarlo de manera individual y colaborativa en cuanto a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que, como sabemos, están presentes en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero tenemos que buscar cómo puedan aplicarlos en ese contexto. Es decir, cuando un grupo de profesores o un profesor determina que ese reto es que va a utilizar para su materia o para sus materias, si es en conjunto, bueno, que sea un reto que tenga esas posibilidades activas. Muy rápidamente quisiera comentar esto. Tú me dices, Rubí, además quisiera mencionar. Sí, maestro. Sí, va. Algunas características del reto como estrategia curricular. Sí, primero, la cuestión de que involucre activamente a los alumnos. Por definición, el reto debe jalar, involucrar a los alumnos a que discutan, reflexionen, trabajen de manera colaborativa, apliquen contenidos, ¿no? Otra es que el reto por sí mismo demande una solución que implique cierta innovación. Es decir, no planteemos retos que tengan una solución única. Sí, son retos que puedan tener distintas soluciones siempre y cuando estén fundamentadas para los alumnos. Recuerden, los retos no son ejercicios de aplicación del conocimiento en el sentido de la práctica, no es una práctica, es una situación que implique que surjan ideas distintas y que estén fundamentadas sobre todo. El reto también debería implicar estrategias tanto disciplinares como multidisciplinares, es decir, la posibilidad de fundamentar desde una disciplina en particular, pero también de la interacción con otras si queremos encontrar soluciones. Recuerden también que la realidad que abordamos en lo cotidiano no es solamente desde una disciplina, tenemos que aprender a ver las cosas de disciplinas distintas para su comprensión. A lo mejor no seremos expertos en todo, pero tenemos que aceptar
que otras disciplinas pueden contribuir a lo que estoy haciendo. Afrontar experiencias, también una característica en escenarios distintos, en lo local, lo nacional o internacional. El ejemplo que les daba hace un momento del fenómeno de los migrantes, que es algo terrible. Por la tragedia humana que está implícita en cada historia y por los fenómenos, bueno, pues de gobiernos y decisiones. Generar productos y evidencias, tenemos que ser capaces de que en ese proceso del reto podamos observar algún producto, alguna evidencia que me dé constancia de que se están desarrollando las competencias en los alumnos, ¿sí? El que haya competencias de orden transversal, no lo voy a repetir, por ahí lo comentaba. El que esté vinculado a la práctica de la vida profesional, aquí estoy hablando de educación superior, sin embargo, esto elimínenlo y aplica todo lo demás para lo que estamos pensando para los diferentes niveles de educación y que su abordaje requiere pues definitivamente una inversión del estudiante. Es decir, el reto no se plantea y lo dejamos ahí. El reto tiene que ver con los contenidos que revisamos en nuestra clase, cualquiera de las temáticas que sea o la disciplina que sea, pero tenemos que estar tejiendo en torno al reto y tenemos que estar jalando la información para obligar a los alumnos a que estén haciendo un planteamiento constante. Yo doy la clase de psicopatología, yo soy psicólogo clínico y una clase que oferto es psicopatología. En algunos casos, lo que abro mi sesión, la abro con un caso. Aquí está el caso, estos son los síntomas, esa es la situación. No digo más, empezamos a revisar contenidos corto, qué de los contenidos aplican y cómo a lo que estamos viendo con el caso que les planteé al principio. La discusión que podemos observar en los alumnos en ese momento es maravillosa porque tienen un marco de referencia de un reto planteado al inicio de mi clase. No tiene que ver con lo curricular, tiene que ver con la técnica didáctica y tiene también que ver con un estilo particular de utilizar algo que reta a los alumnos a pensar en contenidos que tienen que ver con la disciplina que están revisando. Bueno, aquí me detengo y creo que más o menos en tiempo y quisiera, ahora sí, Rubí, si tú me dices si hay preguntas. Voy a quitar la presentación. Sí, claro. Sí, maestro, tenemos muchas preguntas. Traté de organizarlas porque muchas de ellas se repiten, pero aún así son muchísimas. Bueno, Sí. vamos a empezar. Paulina de Ecuador pregunta, ¿cómo anticipar y preparar a los alumnos ante posibles fracasos o frustraciones derivadas del reto? Muy bien. Nada más, aquí hay que tener claro que no se trata del reto por sí mismo, sino se trata de los aprendizajes de los que se van apropiando los alumnos para entrar a la situación del reto. Y de que el fracaso, y vamos a ponerle así comillas, siempre debe ser una oportunidad de aprendizaje. Sí, yo aprendo en función de que puedo reflexionar, no porque pierdo, es decir, cuando yo fracaso en algo, no debo aprender finalmente que no estoy perdiendo nada, estoy ganando la oportunidad de replantear mis posturas, de replantear las formas de respuesta ante ese reto, de buscar una alternativa y regresarme y volverlo a hacer, de entender que falló en ese proceso. Y desafortunadamente, en nuestra historia, en cuanto a la educación primaria, premia ese éxito que se deba dar en el proceso. Y ganan unos porque nos damos sobre la parte de la competencia de los que ganan. Sin embargo, perdemos la oportunidad o hemos estado perdiendo siempre la oportunidad de aprender en función del fracaso. No el fracaso en el sentido negativo, sino un fracaso sobre el que hay reflexión y sobre el que yo puedo hacer replanteamientos y puedo hacer cambios y puedo hacer modificaciones y reestructurar y entender por qué fallé. Si yo entiendo por qué fallé o por qué se dieron esos errores, tengo posibilidades de resignificar mis acciones para poder tener éxito más adelante. Sí, Gloria Santos de la Ciudad de México pregunta, ¿quiénes seleccionan los retos? ¿Los maestros, los facilitadores o los alumnos? Esa es una bonita pregunta. Depende, otra vez. Si es una cuestión que esté planteada en función de un desarrollo curricular completo, creo que debe haber un grupo de maestros interdisciplinarios decidiendo, según la lógica del desarrollo curricular, cuáles son los retos más pertinentes. Sin embargo, no hay que perder de vista que los retos tienen una intención, que es desarrollar ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas actitudes. Entonces, pueden estar variando los retos según lo que yo quiera desarrollar en ese proceso, o puedo tener muy diferentes retos para un mismo fin si tengo un perfil de competencias ya determinado. Ahora, si no es una cuestión que tenga que ver con lo curricular y tengo que ver con mi clase en particular, yo tengo la posibilidad de elegir esos retos.
¿sí? Y yo como profesor decido, a ver, lo que va a pasar aquí es esto, hago mi plan para el semestre o para el año y voy tomando decisiones según los contenidos, cuáles son los retos más adecuados. Pero maestra, lo que señala usted me parece muy interesante. Los alumnos eligen los retos. Yo creo que pueden hacerlo, ¿sí? Y nada más, obviamente, tendrían que estar acotados como a ciertas categorías o con ciertos elementos que sean comunes. Yo le diría, por ejemplo, puede hacerse una convocatoria, se hace el planteamiento de los retos, pero esa convocatoria usted puede hacer una rúbrica donde diga los retos tienen que contar con estas características o una lista de cotejo. Entonces quedan algunos finalistas, los alumnos deciden cuál, siempre y cuando los que sean seleccionados estén asociados con lo que deban aprender los alumnos en el periodo que usted es responsable como académica. Y ahí los alumnos pueden decidir, este es el reto. Un ejemplo de algunas universidades es que en lo que hacen es que está el reto del director o el reto del rector. Entonces ese reto se lo plantea a todos los salones de sexto año o de tercer año de secundaria. Y en ese periodo o en esas 2 semanas siguen trabajando clase, pero todos están trabajando por el reto que planteó el director. Y realmente para los alumnos se convierte en una competencia, nada más no perder de vista otra vez los aprendizajes que se están desarrollando y lo que señalaba yo hace rato sobre la reflexión, sobre los posibles errores que se presentarán ahí para aprender todos en el proceso. No es ganar por ganar, claro. El salón que tenga los mejores o la mejor propuesta para resolver el reto del director, pues también debería tener un reconocimiento, ¿no? Muy bien. Sí, Lilia Rojas de Colombia nos pregunta, ¿cuáles son las estrategias de evaluación más adecuadas para el aprendizaje basado en retos? Este es un planteamiento muy, muy interesante. Siempre es difícil la parte de la evaluación, ¿sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos. Insisto, los retos no son por sí mismos para premiarse o por el resultado. Los retos están planteados porque quiero que los alumnos aprendan algo, que los estudiantes desarrollen la posibilidad del dominio con respecto a una serie de conocimientos teóricos, conceptuales o procedimentales. Entonces, yo quiero que aprendan algo. Mi intención es evaluar eso. Y eso lo puedo evaluar con un examen de conocimientos, es decir, puede ser así. No estoy diciendo que sea esa la forma. Si lo requiere por el tipo de materias, no está nada mal aplicarlo. Sí, pero creo que en el proceso de la solución de ese reto, se podrían hacer observaciones muy interesantes con respecto a las actitudes de los alumnos, con respecto a su capacidad para trabajar colaborativamente. Entonces, podríamos utilizar algunos instrumentos de observación y dar retroalimentación con respecto al desempeño de los alumnos. Estoy seguro que habrá aprendizajes posibles a los alumnos y desarrollo de conductas que no se ven en una clase de carácter regular. Y el otro elemento también que creo que es importante acá, si lo tenemos planteado por competencias, bueno, es que el reto me debe dar oportunidad de identificar evidencias de que hay cierto nivel de desarrollo de los dominios de ciertas competencias, pero eso también es por diseño, es decir, yo decidiría, o el grupo colegiado decidiría, cuál sería el mejor reto para poder observar el desarrollo de esas competencias o subcompetencias de cierto nivel a través de los productos generados por los alumnos o de lo que mostraran como evidencia en lo individual. Siempre en lo individual. Hay que tener muy claro, y es parte de lo difícil de trabajar por competencias en su evaluación, que siempre tienen que ser evidencias individuales. No podemos evaluar competencias grupales. Sí, Celeste de Argentina pregunta, ¿cómo participan los equipos de gestión en el desarrollo de los retos? Si estamos hablando de equipos bueno, quisiera tener la interpretación adecuada, equipos de gestión, es decir, quien participa en la administración de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las organizaciones, si es eso lo que estamos entendiendo, yo creo que tienen que tener la apertura para entender que las clases no tienen por qué ser nada más en el salón de clase y no fuera de la clase. Tienen que entender que tiene que haber cierta flexibilidad en los horarios, flexibilidad en los lugares donde se puede dar el proceso de abordaje de ese o de esos retos. Eso les cuesta, ¿sí? Hay una anécdota por ahí de un profesor que trabajaba en 2 planteles. En la mañana estaba en un plantel muy tradicional y donde querían que estuviera siempre encerrado con los grupos, en los alumnos y era al frente del salón. Y cuando se atrevía a poner un ejercicio, una actividad en la que implicara un reto, movilidad o salir,
le decían que por favor, pues ya se dedicara a la clase y se dejara de estar jugando. Eso era pues, muy doloroso para él porque él sabía que había aprendizajes de por medio. Sí, y en la tarde, cuando estaba en una escuela que era al revés, muy activa, con un modelo muy innovador, y tenía que hacer una exposición, le decían que por favor fuera más activo en sus procesos de aprendizaje, es decir, se chocaba con los dos lados, ¿no? Yo creo que quien hace la gestión o quien administra los procesos educativos tiene que tener conocimiento también de las dinámicas de aprendizaje y las implicaciones del cambio. Trabajar por retos implica recursos también, porque tenemos que hacer una práctica, porque tenemos que hacer un viaje, porque tenemos que hacer una estancia en una empresa, porque tenemos que ir a una comunidad a observar o participar de algún modo activo para involucrar a los alumnos en los contenidos. Entonces, también eso en la gestión debería ser considerado. Vale la pena, y esto lo he planteado desde hace mucho tiempo, vale la pena que quienes dan soporte en la administración académica o en la gestión académica en los diferentes niveles sean sensibles al modelo curricular que queremos utilizar. De ahí que sea importante que sepan que estamos trabajando por retos y por qué, o que estamos utilizando técnicas activas y por qué, y las implicaciones de esas técnicas. Entonces vale la pena sensibilizarles. Marcela del Estado de México nos pregunta, en una institución donde se tienen muchos alumnos por grupo, vamos a decir más de 50, ¿se puede aplicar el aprendizaje basado en retos? Sí se puede. Esto aplica, si utilizamos los principios del aprendizaje colaborativo y ustedes piensen ahí en los Johnson y Johnson o quienes han trabajado, Carlos Sarzar-Charur también es un autor mexicano que tiene por ahí varios textos, uno de ellos lo que es el aprendizaje grupal. Aunque tengamos un grupo numeroso, si aprendemos a dar disciplina y los conformamos en grupos y les damos roles en los grupos, esto puede funcionar tranquilamente, ¿no? Yo les puedo decir que no he trabajado con 50, pero sí con 40, y puedo hacer 8 grupos, 8 equipos de 5 alumnos y me funciona. Si son 50, son 10 equipos de 5, yo estoy seguro que va a funcionar. Más de 5 no. Sí, más de 5 no. Más de 5 es fiesta. Sí, entonces sí, 5 para mí es un número adecuado. Si se tiene que votar, pues puedes quedar, no se van a empatar. Si toman decisión, pueden nombrar un líder, puede rotar más fácil el líder. Pero yo diría, equipos de 5 pueden funcionar, pueden abordar el reto en equipos, podemos hacer observaciones individuales. Si el reto dura el suficiente tiempo, podemos rotar por ciertos equipos. Podemos tener el contacto con 8 de esos líderes o con 10 de esos líderes y no con los 50 para ver cómo ven los procesos. Podemos rotarlos a lo largo, es el liderazgo en la medida que va avanzando el proceso. Es decir, se puede, aquí aplica de manera positiva, muy positiva, el principio ese de divide y vencerás. No veas tu grupo de 50, si ve tu grupo donde tienes 10 equipos de 5, entonces tienes 10. Y esos 10 tienes que tener la posibilidad de registrar y hacerlo. ¿Se puede hacer? Definitivamente sí. Recomiendo mucho la parte de aprendizaje colaborativo. Insisto, los Johnson y Johnson tienen excelentes publicaciones. Por ahí está publicado también un manual del TEC en línea sobre técnicas didácticas y hay uno en particular de aprendizaje colaborativo que publicamos hace ya algunos años. Sí, Claudia Patricia de Colombia pregunta, ¿se puede aplicar el aprendizaje basado en retos en niños que presentan algún tipo de discapacidad intelectual? Sí, claro. Habrá que ver cuál es el problema que puedan tener los niños en cuanto a alguna limitación, podríamos plantearlo de ese modo. Pero definitivamente el presentarles el reto les da posibilidades de ser más activos, de entrar a algo distinto, de algo que les permita moverse. Lo que yo he observado en muchas instituciones que atienden a niños con alguna situación especial es que les presentan problemas muy sosos, muy repetitivos. Está bien, digo, algunos para desarrollar habilidades de carácter físico o algo así, pero en la medida en que se presentan a una situación que los reta, les da posibilidades de ir más allá, de ir más allá, de ir más allá, igual que el resto de los niños. El hecho de que tenga una situación especial en su desarrollo
no debe ser una limitante con respecto a plantearles un reto. Al contrario, habrá que ver qué reto es lo más adecuado, para qué nivel cognitivo, qué es lo que los empuja a hacer cosas distintas, que finalmente los ayuda también a través del reto a vincularse con el entorno. Los niños, en la medida en que estén más integrados con ese entorno, tienen más posibilidades de desempeño. Por ahí recuerdo, hace muchos años atendí a un chico autista, no en la escuela, sino en una situación terapéutica individual, de un adolescente, y realmente para mí fue un descubrimiento que el sacarlo a la calle, el llevarlo al parque, el ir al zoológico, le daba posibilidades de solución de cosas que ni siquiera nos imaginábamos, pero porque le retaba finalmente hacer cosas donde lo tenía la familia todavía bastante limitado. Yo creo que definitivamente sí se puede hacer, hay que hacer el diseño en función de las necesidades que puedan atenderse. Sí, otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la duración de un reto en su experiencia? ¿Son días, semanas, por semestre? ¿Cuál sería una duración apropiada a un reto? Si es un reto como una técnica didáctica, puede ser tan flexible como los contenidos que yo quiero que, los conocimientos, cuando digo contenidos estoy hablando de conocimientos, habilidades, actitudes, valores que quiero estimular o promover en el desarrollo de los alumnos. Y puede ser un ciclo, una secuencia didáctica donde presente el reto y se den todos los elementos, que puede durar un par de horas, o puede durar no sé, varias sesiones durante 2 semanas. Si es algo que está hasta un semestre, por ejemplo, el planteamiento de esto, yo lo veo ya como, sí es un reto, pero creo que tiene que haber una metodología más como de proyecto, donde van abordando la situación y tiene que darse la secuencia, deben estar claras las etapas. Puede durar un semestre, definitivamente sí. Aquí en el TEC tenemos algo que denominamos semestre I. La I es de innovación, inmersión, los alumnos que dicen que es de insomnio, pero esa es una cuestión de trabajo fuerte durante un semestre. Le metemos 6 materias, es el contenido de todo el semestre abordando ese reto. Los alumnos van viendo los contenidos de las 6 materias que incluso nos hemos atrevido a fragmentar y modularizar y rearmar, pero los alumnos van sobre ese reto y han hecho cosas impresionantes, tanto en ámbitos de comunitarios, en las comunidades, como en empresas o en cuestiones de tecnología o de emprendimiento, pero son cosas que realmente nos han dejado sorprendidos a todos. Pero tiene que ver otra vez con identificar claramente las etapas de ese reto. En conclusión, la respuesta es, puede ser tan corto o tan largo como los contenidos quieras abordar y tu sistema de abordaje te lo permita, ¿no? Sí, y nuestra última pregunta sería de Moni Espinosa. ¿En la educación virtual es factible utilizar el aprendizaje basado en retos? Definitivamente sí, o sea, no le vería ninguna dificultad. Otra vez es una cuestión de diseño y de claridad en cuanto a la secuencia. Sí, y si entendemos como la parte virtual, un poco esto que estamos trabajando ahora a distancia, hay cosas que tienen que hacer por su cuenta, regresar a trabajar al grupo. Yo creo que lo único importante es no perder los canales de comunicación en ese ejercicio de la virtualidad, donde puedan discutirse, mostrarse avances, mostrar evidencias. Definitivamente sí aplica, es una cuestión otra vez que nos lleva a la cuestión del diseño de esa secuencia de aprendizaje, donde los alumnos van abordando el reto y van tejiendo y van aprendiendo en torno a él en ese proceso de desarrollo. Pero sí, definitivamente creo que sí podría aplicarse. Excelente. Bueno, profesor, pues el tiempo se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho este espacio que se haya tomado el tiempo para compartir estos conocimientos tan valiosos con nuestros seguidores del observatorio. Muchas gracias, profesor. Sí, sí, claro. Bueno, ¿nos podría dar unas palabras de despedida, de cierre de este webinar? Sí, cómo no. Bueno, agradecerte a ti, a ustedes, al observatorio, la invitación. Creo que un espacio así realmente da posibilidades de conversaciones muy amplias. Si hay alguna duda por allá, los participantes, estoy a sus órdenes y creo definitivamente que hay mucho que explorar y aprender con respecto a los retos. La invitación es a que pongan en práctica algunas cosas en sus aulas, que creo que es lo que tiene sentido finalmente en nuestra práctica, ¿no? Por nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias a todos por seguirnos y recuerden que pueden consultar esta grabación de este webinar en nuestras redes sociales y en el sitio del observatorio.
Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Gracias, maestro. Muchas gracias.